procesos no son lineales, tienen avances y retrocesos, marchas y contramarchas, altibajos, zigzagueos, pero siempre hay una línea preponderante que nos permite en un futuro mirar para atrás y ver si esa época ha sido la mejor, si esa época ha sido buena, si esa época ha sido la peor. Y creo que los distintos ejemplos a nivel de los países latinoamericanos desde fines del siglo pasado, después de 3 décadas de neoliberalismo, están poniendo en discusión todo esto y están pudiendo, inclusive en muchos casos, poner en práctica los resultados de estas discusiones, o por lo menos como nuevos ensayos, como nuevas pruebas. Pensar, por ejemplo, que Bolivia, después de 500 años de sumisión de las grandes mayorías del pueblo, en manos de minorías que poco tenían que ver con la identidad de ese pueblo, pudo darse vuelta y pudo esa vuelta plasmarse en una constitución, es sintomático de esto que estoy tratando de expresar en cuanto a las nuevas épocas que transcurrimos, que no sé si vale la pena comparar con el nivel de cambio que pudo haber sido salirse de la monarquía y instaurar la república ya en Francia, pero que sí creo que tiene una magnitud importante que solo con el tiempo podremos dimensionar correctamente. Hoy me parece que simplemente tenemos que estar alertados en cuanto a que estamos atravesando a nivel mundial y especialmente interpelados por ese proceso mundial como región latinoamericana, un cambio de época. Y que en esa bisagra de cambio de época, por supuesto, somos casi nada los hombres, porque los cambios de época trascienden lo que puede durar la vida de un hombre, pueden demorar décadas o siglos, pero que tenemos que estar absolutamente abiertos al debate fructífero, al debate en la diversidad con la tolerancia y sobre ese piso de coincidencia que es la democracia. Así que básicamente, en relación con la idea de república, quería proponer este índice o este listado de puntos para reflexionar. Creo que en parte cuando uno habla, por ejemplo, de la idea del pueblo como sujeto de la historia o como sujeto de la política, como cuando se habla de la interlocución a nivel de los poderes, o inclusive de la interlocución y la interacción entre el Estado como estructura de la organización del pueblo y el pueblo a nivel de sus bases, que son las organizaciones. Una lectura útil puede ser los textos de Isabel Raubert. Tiene algunas propuestas interesantes en este sentido. Por supuesto que no estoy siguiendo con fidelidad su propuesta, sino simplemente es una de las fuentes que puede nutrir algunas de estas interrogaciones. Y sobre la base de la democracia, de la tolerancia por la diversidad, para que la democracia sea para siempre, hasta que cambiemos por un orden mejor, pero no para atrás, por órdenes que ya hemos probado, cerrar simplemente con una convocatoria a esta actitud militante que necesitamos como sociedad, como pueblo, como país, para poder sortear los episodios que día a día atravesamos en este proceso de construcción cultural para cimentar definitivamente las bases de una patria liberada, igualitaria, con oportunidades para todos, con equidad, próspera y feliz y con viabilidad como para que el mundo por el cual atravesamos siga siendo viable y apto para la vida para quienes vendrán después de nosotros, ¿no? La soberanía generacional de que hablaba hace un rato no incluye ni para nosotros ni para ninguna generación el derecho a ser los últimos y a no dejar para otros después un mundo que les asegure las mismas posibilidades de equivocarse, de mejorar, de ser, de hacer, de existir. Así que eso es una parte del desafío que tenemos con esto. Simplemente cierro el tema. Agradecemos a Eduardo y al senador. Vamos a hacer un receso de 5 minutos para organizarnos y servirnos para sortear distintas contingencias que atravesamos. Los procesos no son lineales, tienen avances y retrocesos, marchas y contramarchas, altibajos, zigzagueos, pero siempre hay una línea preponderante que nos permite en
futuro mirar para atrás y ver si esa época ha sido la mejor, si esa época ha sido buena, si esa época ha sido la peor. Y creo que los distintos ejemplos a nivel de los países latinoamericanos desde fines del siglo pasado, después de 3 décadas de neoliberalismo, están poniendo en discusión todo esto y están pudiendo, inclusive en muchos casos, poner en práctica los resultados de estas discusiones, o por lo menos como nuevos ensayos, como nuevas pruebas. Pensar, por ejemplo, que Bolivia, después de 500 años de sumisión de las grandes mayorías del pueblo, en manos de minorías que poco tenían que ver con la identidad de ese pueblo, pudo darse vuelta y pudo esa vuelta plasmarse en una constitución, es sintomático de esto que estoy tratando de expresar en cuanto a las nuevas épocas que transcurrimos, que no sé si vale la pena comparar con el nivel de cambio que pudo haber sido salirse de la monarquía y instaurar la república ya en Francia, pero que sí creo que tiene una magnitud importante que solo con el tiempo podremos dimensionar correctamente. Hoy me parece que simplemente tenemos que estar alertados en cuanto a que estamos atravesando a nivel mundial y especialmente interpelados por ese proceso mundial como región latinoamericana, un cambio de época. Y que en esa bisagra de cambio de época, por supuesto, somos casi nada los hombres, porque los cambios de época trascienden lo que puede durar la vida de un hombre, pueden demorar décadas o siglos, pero que tenemos que estar absolutamente abiertos al debate fructífero, al debate en la diversidad con la tolerancia y sobre ese piso de coincidencia que es la democracia. Así que básicamente, en relación con la idea de república, quería proponer este índice o este listado de puntos para reflexionar. Creo que en parte cuando uno habla, por ejemplo, de la idea del pueblo como sujeto de la historia o como sujeto de la política, como cuando se habla de la interlocución a nivel de los poderes, o inclusive de la interlocución y la interacción entre el Estado como estructura de la organización del pueblo y el pueblo a nivel de sus bases, que son las organizaciones, una lectura útil puede ser los textos de Isabel Rauber. Tiene algunas propuestas interesantes en este sentido. Por supuesto que no estoy siguiendo con fidelidad de su propuesta, sino simplemente es una de las fuentes que puede nutrir algunas de estas interrogaciones. Y sobre la base de la democracia, de la tolerancia por la diversidad, para que la democracia sea para siempre, hasta que cambiemos por un orden mejor, pero no para atrás, por órdenes que ya hemos probado, cerrar simplemente con una convocatoria a esta actitud militante que necesitamos como sociedad, como pueblo, como país, para poder sortear los episodios que día a día atravesamos en este proceso de construcción cultural para cimentar definitivamente las bases de una patria liberada, igualitaria, con oportunidades para todos, con equidad, próspera y feliz y con viabilidad como para que el mundo por el cual atravesamos siga siendo viable y apto para la vida para quienes vendrán después de nosotros, ¿no? La soberanía generacional de que hablaba hace un rato no incluye ni para nosotros ni para ninguna generación el derecho a ser los últimos y a no dejar para otros después un mundo que les asegure las mismas posibilidades de equivocarse, de mejorar, de ser, de hacer, de existir. Así que eso es una parte del desafío que tenemos con esto. Simplemente cierro el tema. Agradecemos a Eduardo y al senador. Vamos a hacer un receso de 5 minutos para organizarnos y